Radio Televisión Española responde a su carácter de servicio de comunicación público. Tiene que garantizar una información rigurosa, plural y veraz. Tiene que fomentar el debate, la creación y la innovación, y tiene que hacer difusión de las artes, las ciencias y la cultura. Además, tiene que cohesionar y dar cauce a la participación. Tiene que ofrecer servicios conectos e interactivos y fomentar a la producción española y de todo el territorio. La misión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es promover un espacio público que garantice el acceso plural a la información y al conocimiento mediante la garantía del derecho del ciudadano a la libertad de información y que promueva la cultura catalana y la lengua. Contribuye a la vertebración y a la cohesión social. Quiere garantizar la identidad vertebrada de España con la existencia de diferentes nacionalidades, regiones, ofreciendo contenido territorializado y teniendo en cuenta que hay diferentes lenguas cooficiales y que hay diferentes comunidades autónomas. Quiere la diversidad y cohesión social del país. Habla del país y no tanto de comunidades autónomas porque no tiene, pero habla del país, lo que entendemos como Cataluña. Y los medios audiovisuales tienen que favorecer el conocimiento y facilitar a la relación y la comprensión de nuevas personas que se integren en el país, para fomentar así la diversidad de dicho país. Por lo que respecta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, se concreta en diferentes puntos. Agrupa el objetivo de ofrecer un contenido que represente a todos los ciudadanos, evitando la marginación sexista por raza, cultural o política. En cambio, vemos que Radio Televisión Española se concretan en otros puntos. También resume en un punto el servicio público, que tiene que estar orientado a un público diverso y hace hincapié en la pluralidad y la representación de opiniones políticas en la programación. Por ejemplo, sabe que tiene que abrir sus puertas y su programación a grupos sindicales, políticos y no discriminar a nadie. Esto y la CCMA no lo especifica, pero sí que dice que no puede haber una discriminación y tiene que haber una igualdad entre hombres y mujeres. Los dos hacen hincapié en que tienen que ofrecer unos contenidos que estén adaptados a los menores. RTVA habla de la protección infantil y de la juventud. Dice que tiene que velar por los derechos de los menores en relación a una programación que esté acotada en un horario infantil. Tanto la programación tiene que estar acotada como la publicidad. Tiene que promover la educación, el aprendizaje de la población infantil y juvenil. Y tiene que crear canales y contenidos orientados a los menores, sobre todo en épocas de máxima audiencia infantil, como pueden ser los fines de semana. En cambio, por lo que hace la CCMA, tiene que garantizar la protección a la infancia y a la juventud con canales. RTV dice que se tiene que hacer una difusión del castellano y promover las diferentes lenguas cooficiales. Y en cambio CCMA dice que tiene que hacer una promoción de la cultura catalana, del catalán y del aranés. En estos puntos se ve claramente que es la semejanza en el objetivo de ofrecer un servicio público que transmita conocimiento. Por ejemplo, RTV defensa la difusión de los valores constitucionales, mantener una posición activa en la difusión de valores de la Constitución y que están condicionados por la propia Constitución. Y además dice que tiene que haber una programación informativa, tiene que promover el debate, el conocimiento de la realidad y tiene que tener una actitud crítica con la información. Y también dice que tiene que haber una programación que sirva para el entretenimiento. Tiene que promover un contenido que entretenga y que no contraiga los objetivos generales de Radio Televisión Española. Encontramos que se tiene que contribuir en el acceso al conocimiento en su sentido amplio, dar conocimientos sobre principales eventos políticos, sociales y económicos del país. Acceso a contenidos. Habla de los contenidos y la voluntad de cumplir la función de servicio público y de forma universal. Ambos afirman que tienen que tener acceso universal a todos los ciudadanos. Por ejemplo, Radio Televisión Española ofrece una oferta
radiofónica. Quiere ofrecer canales diferenciados para cada temática. Actualmente tiene 4 canales más un canal en catalán y emisiones internacionales. Una programación cuyo acceso a esta será universal y gratuito y estará en las plataformas más actuales. Por lo que hace a televisión, ofrecerá una oferta generalista con contenidos que garanticen la información, la formación y el entretenimiento a través de sus 2 cadenas, la 1 y la 2. Tiene que haber un acceso universal a todos los contenidos audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que dejar para la universidad del acceso a las prestaciones del servicio público. Tiene que garantizar la máxima cobertura en todo el territorio catalán. Que tiene que apoyar la creatividad, impulsar la industria cinematográfica española y la compra de derechos y coproducciones. Tiene que ofrecer largometrajes en castellano, en versión doblada y también en las lenguas cooficiales. Dice que tiene que haber una potenciación de la industria catalana, es decir, comprar productos que se han hecho en catalán y que se han hecho en el propio país. Tiene que reforzar una identidad nacional y un compromiso cívico. Además, tiene que ser un referente de calidad en el sector audiovisual. La independencia de los profesionales para conseguir un servicio público independiente de diferentes fuerzas o actores que puedan incidir en el contenido está recogido en un estatuto y, por tanto, en este documento anexo y concreto vemos toda la serie de objetivos que se marca la corporación para que los profesionales lleguen a conseguir esta independencia de los medios. En la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la independencia de los profesionales para conseguir esta misión de servicio público autónoma e independiente está recogido en un objetivo concreto. En este sentido, podemos ver la principal diferencia en relación a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es un objetivo más de toda la lista, y la Radiotelevisión Española, que crea un documento anexo solo para esta función de independencia. Marca como un objetivo ofrecer un contenido adaptado a la realidad tecnológica y, en este caso, un contenido que sea de acceso universal a la televisión digital terrestre. No encontramos ningún objetivo concreto que haga referencia a la TDT y en este sentido vemos la principal diferencia. Aunque ambas corporaciones tienen como objetivo ofrecer un contenido adaptado a la realidad tecnológica, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals elabora un objetivo concreto sobre la TDT. La Radiotelevisión Española, a diferencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hace hincapié en una serie de derechos relacionados con la discriminación y el pluralismo y la cohesión social. Veíamos que ambas corporaciones velaban por ofrecer un contenido que fuera integrador de toda la sociedad, que representara a todos los españoles y que no fuera discriminatorio. Hace hincapié en preservar el honor, el derecho a la imagen y la intimidad de su audiencia. Por otro lado, también fomenta un contenido ético en base a evitar la violencia y comportamientos que estén fuera de las normas éticas. Y por último, también hace una clara definición de un objetivo relacionado con los discapacitados y, por tanto, integra en un objetivo concreto a este grupo de audiencia. Elabora un objetivo concreto, a diferencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, y es que Radiotelevisión Española se marca con objetivo incluir en su programación todos los contenidos deportivos que tengan que ver con la Federación Española, que sean eventos olímpicos y, por tanto, que tengan un interés social. Incluyen un contenido deportivo. No obstante, vemos que Radiotelevisión Española incluye un objetivo relacionado con el deporte, que en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no vemos. Vemos que la cohesión social, aunque estos 2 puntos se recogen semejanzas en cuanto a adaptarse a la diversidad del país, ya que ambas corporaciones obligan a favorecer el conocimiento y facilitar la comprensión entre personas diferentes, pero especialmente RTV añade la obligación de adquirir contenido producido por todas y cada una de sus comunidades autónomas, tener en cuenta las diferentes lenguas del país
no detalla ninguna obligación en concreto. Los dos hablan de la cohesión social, pero RTV lo hace con más hincapié y con más obligaciones que respecto a la CCMA. Vemos que ambas corporaciones se obligan a ofrecer un contenido riguroso, imparcial, independiente, de cualquier posición política, plural, con tal de conseguir cumplir la función de servicio público. Tiene especial atención a los niños, sin concretar ningún dato. Por ejemplo, prohíbe el uso de un lenguaje sexista, obliga a favorecer la igualdad de trato entre hombres y mujeres y reclama evitar interferencias políticas. Se obliga a no recibir instrucciones del gobierno, ni de grupos políticos, ni de sindicatos, ni de grupos económicos o sociales. Además, exige que la corporación no se posicione ideológicamente, que contraste siempre todas las informaciones. Para lograr esto, pide que se diferencie siempre la opinión de la información y que el contenido informativo sea de un rigor exhaustivo. Incluso va más allá, obliga a ofrecer acceso a los grupos políticos, sociales y sindicales, emitiendo programas y en sus servicios interactivos durante al menos 12 horas semanales en sus distintos canales y en horario no residual. Tanto Radio Televisión Española como CCMA obliga a usar la creatividad y potenciar la producción en base a la tecnología y con los avances tecnológicos para conseguir la función de servicio público de calidad. Se obliga a tener al menos un 60% máximo de producción europea, con un incremento del 20% en financiación de producción europea y marcando el 100% de la producción propia. Por ejemplo, informativos tienen que ser 100% de producción propia. Y luego tenemos que tiene que haber un 60% de producción infantil, un 50% de género divulgativo. También marca unos parámetros, como por ejemplo que tiene que haber programas culturales y educativos, tiene que haber unas 17 horas anuales en radio, hay 17.000, y 35.000 horas anuales en televisión y 100 horas anuales de programación que promueve la solidaridad. El objetivo del acceso universal a la información se obliga a desarrollar tecnología que facilite el acceso a la información a personas que tienen alguna discapacidad y así cumplir la misión de servicio público. Obliga a ofrecer el 90% de su programación con un contenido subtitulado, unas 10 horas semanales de lenguaje con signos y 10 horas semanales con audios escritas. Además, los contenidos han de ser informativos de género, de ficción nacional e internacional, los deportes en televisión, las películas también, la programación infantil y de la juventud y los documentales, concursos musicales y de religión. Obliga a establecer una serie de plataformas para velar por el contenido relacionado con los menores, delimitando aquellos contenidos a los cuales los menores no tienen que tener acceso para conseguir preservar su figura. Vemos una amplia serie de obligaciones que tiene que cumplir la programación relacionado con los menores. En el primer caso se tiene que activar un sistema parental para bloquear aquel contenido al cual los menores no tienen que tener acceso y los contenidos generales de 6 de la mañana a 10 de la noche no tienen que perturbar el desarrollo físico o psicológico de estos menores. Por otro lado, vemos otra obligación y es que el 30% de la programación de Radio Televisión Española relacionada con los menores tiene que estar destinada a menores de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Y esta obligación se concreta en los días laborables de 5 de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Obliga a ofrecer un contenido que promueva el catalán, la cultura catalana y por otro lado también promocione el aranés si técnicamente es posible y se requiere. Aumenta la diversidad lingüística de todo el territorio, teniendo en cuenta las desconexiones territoriales y en este sentido obliga a ofrecer lengua española y en las desconexiones territoriales
ofrecer el contenido adaptado a la lengua del territorio en cuestión y siempre que sea de interés general para toda la audiencia, tener en cuenta estas lenguas cooficiales. En este sentido vemos una clara diferencia entre Cataluña, que promociona su lengua en concreto o su realidad lingüística, y España, que incluye una cohesión de toda la diversidad lingüística del país. Obliga a ofrecer una parte de su programación destinada a promover el conocimiento y la cultura y poder así fomentar la identidad catalana y todos los valores y conocimientos relacionados con Cataluña. No se concreta con una obligación ningún contenido que tenga que hacer referencia a política o a sociedad. Simplemente no delimita en espacio y tiempo que tenga que haber un contenido relacionado con el conocimiento, con la cultura en concreto, como podemos ver con Cataluña. Concreta una serie de obligaciones que los profesionales tienen que cumplir para garantizar el objetivo previo que habíamos visto de independencia del medio respecto a otras fuerzas de otros actores políticos. Tiene la obligación de que los trabajadores cumplan la independencia y el rigor que se les requiere cuando hacen su trabajo, para garantizar también esta misión de servicio público independiente. En Radio Televisión Espanyola, y a diferència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, se obliga a no difundir contenido que sea violento o que incite al suicidio y por tanto obliga a preservar a su audiencia con estos parámetros. En este sentido, también obliga a tener un especial cuidado con el tratamiento de temas que impliquen a víctimas y solo se podrá entrar en la vida privada de la audiencia si el interés general lo requiere. La diferencia clara que vemos en esta obligación es que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no hace esta distinción en relación con estas obligaciones éticas.